Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Otra vez nos encontramos acá. Damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Ya? Siempre es bueno poder congregarse. Es bueno siempre también abrir la palabra de Dios. Como lo mencionaba hoy en la mañana, es una bendición poder tener nuestras Biblias, ¿cierto? Hay hermanos que no estuvieron en la mañana hoy día, ¿no? Ah, sí. Ya hay varios que no estuvieron en la mañana. ¿Por qué no estuvieron? No voy a... ¿ya? No, ¿ya? A mí, qué bueno que pudieron llegar hoy día en la tarde. Septiembre siempre es un mes complicado. Estuvimos viendo el culto de nuestra iglesia, también ahí nos faltaron hermanos, porque septiembre hay muchos que viajan, hay otros que se quedan en la casa, que llega familia, hay otros que aprovechan ¿cómo se llama la pampilla? El remate de la pampilla. ¿Ya? Hay muchos ahí que se aparecen, pero gracias al Señor que podemos estar acá. Hoy día en la mañana estuvimos viendo, porque yo les mencionaba que el pastor estaba con una enseñanza que estaba dando todos los domingos, entonces me dijo que para estos dos cultos, mañana y tarde, iba una enseñanza libre, porque él venía y retomaba después nuevamente la enseñanza. Entonces, ¿qué traje yo en la mañana? Traje fundamentos de nuestra fe, aprovechando que estamos en el mes de la Biblia, ¿ya? Para tener claro, porque cuando nos preguntan, ¿en qué crees tú? No sé, voy a llamar al pastor, voy a llamar a quien me avisó. No, porque nosotros tenemos que tener un fundamento claro también de qué es nuestra fe y cuáles son nuestras bases, ¿cierto? Entonces, por eso es lo mismo que estoy enseñando también en mi iglesia allá en Ovalle. Estamos estableciendo fundamentos de nuestra fe. Así que vamos a hacer un repaso también de lo que vamos en la mañana, y hoy vamos a ver otro fundamento importante para nosotros los creyentes. Así que ya, Martín. Recordemos que es importante como creyente, avance nomás, tener claridad absoluta sobre lo que creemos, es decir, cuáles son las doctrinas. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son las doctrinas en la Biblia, en las enseñanzas que nuestro Dios nos dejó. ¿Ya? Entonces, es importante tener claro cuáles son las doctrinas en las que fundamentamos nuestra fe, en qué creemos, cuáles son nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas. ¿Ya? Entonces, hoy partimos estableciendo nuestra doctrina base y fundamento inamovible como iglesia bíblica bautista también. Dentro de eso establecimos el primer fundamento de nuestra fe. ¿Ya? Vale, una más, Martín, una más. Dice, creemos en la Biblia como única fuente de autoridad. Eso es lo que repasamos o vimos hoy día en la mañana. ¿Ya? Con esta declaración reconocemos en ella los 4 fundamentos básicos de la palabra de Dios. Si a ustedes le preguntan, bueno, ¿y por qué crees en la palabra de Dios? Porque esa es mi fe. Mi fe está basada en que la palabra de Dios es mi única autoridad, ¿ya? Que yo no puedo tener otro libro aparte de la Biblia, ¿ya? Que establezca mi fe. O no es tampoco la palabra del pastor o de otro maestro que venga, porque la Biblia ya fue cerrada, ¿ya? No hay una enseñanza nueva que se agrega a la Escritura, porque Dios cerró la Escritura con todo lo que Él quería establecer. Entonces es nuestra fuente de autoridad. Pero ¿por qué entonces creemos en la Biblia como fuente de autoridad? En la mañana lo vimos, porque es inspirada por Dios. ¿Ya? Y yo les pregunté, ¿contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Es. ¿Ya? Acuérdense que lo vimos en la mañana, es la palabra de Dios completa. ¿Ya? E incluso vimos ahí un versículo, 2 Timoteo 3, versículo 15 y 16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Entonces también yo tengo que creer que la Biblia es inspirada por Dios, porque es palabra de Dios. También vimos su infalibilidad, ya que la Biblia es infalible, no puede fallar. Todo lo que la Biblia
dijo sobre profecías que ya se cumplieron, era porque la Biblia es verdad. Entonces, cuando yo pienso que la Biblia no puede fallar, me lleva a pensar también en las profecías que aún no se han cumplido y que vienen más adelante. ¿Ya? Dentro de las profecías que no se han cumplido y que nosotros quizás estamos esperando, es que dice que Jesucristo viene una segunda vez. Entonces, ¿le creo a la Biblia? ¿Le creo a la palabra de Dios? Porque es infalible. ¿Ya? Entonces, no falla. Lo otro que vimos, aparte de ser inspirada, de ser infalible, es su inerrancia, que no tiene errores. No tiene errores doctrinales la Biblia. ¿Ya? No es que un autor, porque recordemos que la Biblia fue escrita más o menos en un periodo de 1500 años. Entonces, ¿cómo el autor que escribió la Biblia en el año 1, supongamos dentro de estos 1500 años, no tiene un error doctrinal con el último libro que se escribió? Yo mencionaba en la mañana que se considera que el primer libro escrito fue el libro de Job, y el último libro escrito por data, por fecha que está, es el libro de Tercera de Juan. Entonces, ¿cómo no hay contradicción entre Job y entre Tercera de Juan cuando son 1500 años de diferencia? ¿Ya? Es porque la Biblia no tiene errores, porque hay una persona que es Dios, el que viene hilando todos los autores. ¿Ya? Entonces, no hay un error de doctrina en su palabra. Entonces, es inspirada por Dios, es infalible, es inerrante, ¿ya? Y fue preservada por Dios. Porque Él lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Ya? Y aquí estamos hoy, 22 de septiembre de 2024, todavía con Biblia en mano. ¿Ya? Siento que tantas veces se ha querido destruir, fue quemada, fue quitada, ¿ya? Fue deshojada, pero aquí estamos, porque la palabra de Dios dice que no falla, ¿ya? Entonces, si dice que va a ser preservada y que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, es porque Dios así lo quiso y Él la preservó. ¿Ya? Entonces, esos son mis fundamentos. Entonces, si les preguntan, ¿por qué crees en la Biblia? Porque fue inspirada, porque es infalible, porque no tiene errores, ¿ya? Y porque fue preservada por Dios. Ahí está el primer fundamento de nuestra fe. Entonces, sí puedo confiar en la Biblia. También creo que es verdad todo lo que en ella está escrito. Y a través de los tiempos seguimos teniendo la palabra de Dios, ya como Él así lo quiso. El texto para hoy es segunda de Juan 1, versículo 9, lo tengo ahí, pero igual si lo quieren buscar. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Ya? Entonces, la enseñanza que Cristo estableció, ¿saben qué es lo interesante de la vida de Jesucristo en la tierra? Que Jesucristo citó varias citas bíblicas del Antiguo Testamento. Incluso lo mencionaba hoy día en la mañana que cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿cuál fue la respuesta de él? Escrito está. ¿Cierto? Escrito está, escrito está. Entonces él iba a la palabra de Dios. Cuando hablamos del libro de Génesis, Jesucristo también dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, como en los días de Noé. Entonces también él está haciendo una mención de lo que está escrito en el libro de Génesis. Y así el Nuevo Testamento confirma también las verdades que tenía el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, si nosotros creemos en la Biblia como única fuente de autoridad, nuestra segunda base, nuestro segundo fundamento de fe, y que es importante, es lo que tenemos que tener claro, es que creemos en la existencia del Dios de la Biblia como el único Dios verdadero y eterno.
¿Ah? Entonces, ¿en qué crees tú? Creo en la palabra de Dios y creo en Dios. ¿Ya? ¿Por qué es importante y por qué lo puse aparece como un segundo fundamento? Porque ¿qué es lo que nos declara la existencia de Dios? Es su palabra. ¿Ya? Pese a que el Salmo 19 menciona que la creación también nos habla de Dios. Pero ¿quién nos enseña de Dios? Es la palabra que Él mismo estableció. Entonces, cuando yo digo que la Biblia es palabra de Dios, es el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios y es lo que Él quiso también que nosotros conociéramos. ¿Qué pasa cuando llegan los niños, chicos, y preguntan, ¿quién es la mamá de Dios? ¿Quién es el papá de Dios? ¿O cuándo nació Dios? Nosotros podemos hacernos un caldo de cabeza buscando respuestas. Pero es simple. Dios se reveló como ya existente. Su palabra dice, el primer versículo de la Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no está escrita para enseñarnos acerca del origen de Dios, porque Dios es el autoexistente, es el que existe en sí mismo. Pero sí está para establecer la relación del hombre con Dios. Entonces, cuando aparecen estas preguntas, tengo que ahí tener claro mi fundamento de fe, que creo que Dios es eterno. ¿Ah? Dios es eterno. Por eso que la Escritura no nos muestra su origen. Vamos a ver 2 versículos, vamos a ir al Señor en oración para que nos guíe en esta tarde. Vamos al libro de Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 3. Voy a leer más lento los versículos, que yo no tengo una petición por ahí del lado de acá que me dijeron. Juan 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Ya? En eso está basada nuestra creencia, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Romanos 16, versículo 25 en adelante. Romanos 16, versículo 25. Aquí los versículos finales del libro de Romanos. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Ya? Y aquí está hablando de que este misterio, que era la salvación que traía Jesucristo, no solamente para el pueblo judío, sino también para el pueblo gentil, ha sido revelado porque así el Dios eterno lo ha querido. ¿Ya? Y ahí entramos nosotros, porque nosotros somos el pueblo gentil. ¿Ya? Y fue dada la salvación también para el pueblo gentil a través de Jesucristo. Oremos y pidamos al Señor que nos abra nuestro entendimiento esta tarde. Padre Celestial, agradecemos Dios, Señor, nuevamente por este día, por todo, Señor, el cuidado que tú tienes con nosotros, por permitirnos también llegar aquí esta tarde y poner también, Señor, el anhelo de poder nuevamente asistir o congregarnos, Dios. Pedimos tu dirección, Dios, porque estamos acá también, no solo para adorarte y alabarte, que es nuestra responsabilidad, Señor, sino que también para aprender de tu palabra, para que tú nos instruyas, Dios,
para guiarnos y establecer también nuestra fe, Dios. Si estamos acá es porque creemos en tu palabra y creemos en ti, Dios. Pero ayúdanos también, Señor, a aprender, a tomar mayor conocimiento, Señor, de nuestra fe, de nuestra creencia, para que, como dice tu palabra, podamos presentar defensa ante todo el que nos demande, Señor. Ayúdanos, Dios, y guíanos. Y también, Padre, recuérdanos, Señor, quién eres tú, qué es lo que has hecho, qué es lo que haces y qué es lo que harás también. No solo, Señor, en este mundo, sino que también en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. No estoy acostumbrado a usar lente, pero para ver el reloj. Entonces, veamos entonces qué nos dice la Biblia acerca de Dios. Primero, la Biblia es la doctrina de Dios, ¿ya? Es la enseñanza de Dios. Número 2, la Biblia declara la existencia de Dios, pero ella no da argumento de su origen, solo declara su existencia, ¿ya? Dios existe. Y vamos a ver ahí interesante también cómo se revela Dios y cómo el nombre de Dios o los nombres que utiliza también nos muestra esta característica de Dios, que Él es eterno. Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿dónde comienza todo para nosotros? Nos dice acá que es el principio de lo que nosotros tenemos que conocer y saber, que es la creación de todo lo que nosotros vemos, los cielos y la tierra, ¿ya? Ese es nuestro inicio y eso es lo que Dios quiso mostrar y establecer a través de su palabra, ¿ya? Que nosotros entendamos que todo lo que fue hecho, ¿ya?, ha sido para que la tierra fuera habitada, ¿ya? Y fue preparada y creada para nosotros. Por lo tanto, Dios se revela desde el comienzo. Dale, man. ¿Qué me dice la Biblia? Que Dios se revela desde el comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esta explicación majestuosa del principio de todas las cosas, el Espíritu Santo nos introduce inmediatamente a Dios. No hay lugar aquí para la especulación humana. Ahora que vamos a hablar de Dios, es donde también establecemos otras creencias, ¿ya?, que fundamentan nuestra fe. Porque aquí también, cuando estoy leyendo este versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, me está diciendo que nosotros como creyentes tenemos que creer en una creación divina, no en una evolución. La evolución no está mencionada en la Escritura, porque dice que Dios creó los cielos y la tierra, ¿ya? Entonces, de repente, no sé si le ha pasado, está conversando con personas que no son creyentes y dudan que hay un Dios que hizo todas las cosas, pero sí creen que venimos producto de una explosión. Entonces uno dice, ¿qué es más fantástico? ¿O qué es más extraordinario? ¿Ah? ¿Que venimos de un Dios que nos creó o venimos de una explosión, ¿ya?, y de ahí salió todo lo que nosotros vemos? La Escritura nos habla de una creación, ¿ya? Y Dios se revela en esta creación. Ahora, y partimos inmediatamente con el primer versículo de la Biblia, estableciendo quién es el que creó las cosas, y fue Dios. Ahora, interesante el nombre de Dios, ¿ya?, porque Dios en su lenguaje original es Elohim, o Elohim, como dicen algunos. Con este nombre, Elohim, generalmente se asocia a Dios en relación con su creación. Si nosotros miramos la Escritura, hay otros nombres que aparecen de Dios. Por ejemplo, Jehová, ¿ah? Y Jehová es el nombre con el cual Dios se reveló al pueblo de Israel. Por eso que, como en el Antiguo Testamento, en su mayor parte está escrito sobre el pueblo de Israel,
casi la mayor parte del nombre de Dios que aparece en el Antiguo Testamento es Jehová. ¿Ah? Es Jehová. Pero si yo veo que dice Jehová, o que dice Dios, ¿ya? O que dice Jah, en los salmos aparece Jah, J-A-H, ¿ya? Es Dios mismo. Pero está refiriéndose a la forma en la cual Él se reveló. Cuando habla aquí de Dios, que es Elohim, ¿ya? Expresa la idea de grandeza y gloria. ¿Quién pudo crear tan maravillosamente todas las cosas que nosotros vemos? Solamente alguien majestuoso. Hay dos alabanzas que cantamos hoy que estaban relacionadas con la enseñanza, que hablaba de que del principio de la creación, ¿ya? Dios estuvo trabajando. Y después hablábamos de lo maravilloso que es todo lo que nosotros vemos, pero nada se compara con el amor que Dios nos tiene. Pero nos lleva a mirar a nuestro alrededor, ¿ya? A sorprendernos con las cosas que están a nuestro alrededor. Desde Génesis 1 hasta Génesis 2:4, solo se usa el nombre de Dios 35 veces, indicando su gran poder para dar existencia a todas las cosas. Algo importante en la palabra de Dios es que cuando Él quiere repetir, ¿ya? O quiere darle énfasis, se repiten las cosas de la Escritura. Y cuando Dios en Génesis 1 está estableciendo que Dios creó las cosas, es porque Él quiere enfatizar en que Él es el creador de todo. Por eso que aparece aquí tantas veces este nombre, 35 veces. Ahora, ¿qué es lo importante también de este nombre Dios? Y que también nos lleva a pensar en otra enseñanza en la cual nosotros tenemos que establecer. Madre Marta. El nombre Dios es un nombre en plural. ¿Ya? No es no es Dios y es alguien solo. Cuando tomamos el nombre Elohim, es un nombre en plural y ¿qué está englobando? La doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Partiendo en Génesis, cuando dice, y creó Dios, ¿ya? Está hablando ahí de esta doctrina de la Trinidad, ¿ya? Que está presente y que después lo podemos ver también en el mismo Génesis, porque después aparece varias veces hablando como de nosotros, Dios. ¿Ya? E incluso hay personas que de repente preguntan, ¿y por qué ahí dice Dios está hablando en plural? Ahora nosotros podemos dar respuesta, decir, porque el nombre Dios es un nombre en plural y encierra la Trinidad. ¿Cómo se ve en el libro de Génesis? Rápidamente, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, versículo 26. Dice, el comienzo, entonces dijo Dios, 2 puntos. ¿Y qué dice después? Hagamos. ¿Eh? Y entonces, ¿por qué está ocupando hagamos si está hablando Dios? Porque está hablando de la Trinidad. Está hablando de la Trinidad y por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Vamos al otro versículo. Génesis 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, aquí aparecen los 2 nombres de Dios, Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hagamos al hombre nuestra imagen. Ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Ah? Entonces, ven cómo la Escritura desde el comienzo nos empieza a revelar, ¿ya?, de este Dios trino en el cual nosotros creemos. Capítulo 11
versículo 7, del mismo Génesis. Génesis 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí estamos hablando en la rebelión en la torre de Babel. Entonces, Dios está mirando la rebelión y por eso que dice, descendamos y confundamos. ¿Se dan cuenta cómo este verbo que nos instruye en los versículos, hagamos, es como uno de nosotros, ¿ya? Descendamos, confundamos, está hablando Dios, este Dios trino. Nosotros nos vamos a encontrar la doctrina que diga la palabra Trinidad en la Biblia. ¿Ya? No aparece la palabra Trinidad. Bueno, tampoco aparece la palabra Biblia en la Biblia. ¿Ya? Entendemos que Biblia significa conjunto de libros. ¿Ya? Pero la palabra Trinidad no aparece, pero constantemente en la Escritura nos está mostrando de un Dios trino. Ahora, en el Nuevo Testamento podemos encontrar cómo se manifiesta la doctrina de la Trinidad. Vamos a Mateo. Saltémonos ahí de Génesis a Mateo. Capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, estamos hablando de Jesús el Hijo, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Ah? Aquí están apareciendo las personas de la Trinidad. Capítulo 28, versículo 19 del mismo libro. Mateo 28, versículo 19. Aquí estamos en la gran comisión, que es lo que Jesucristo estableció y dijo, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ah? Entonces, Jesucristo mismo aquí establece este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ah? Hay versículos que yo me salto porque pongo versículos a veces por el tiempo, no los leo, pero a los que les gusta escribir los van dejando anotados. ¿Qué es importante de la Trinidad? Dame, Marti, una imagen. ¿Ah? ¿Qué es importante cuando yo estoy pensando en un Dios trino? Que un Dios trino, el Dios trino en el cual nosotros creemos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Y qué tengo que entender de esto? Que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Ah? Y no nos confundamos con que el Padre es el Hijo o el Hijo es el Espíritu Santo, porque la enseñanza de un Dios trino es que nos dice que son tres personas, cada uno con intelecto, voluntad y emociones, ¿ya? Pero que los tres son Dios. ¿Ya? Los tres son uno, los tres son Dios. Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Por eso, cuando me aparece en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué puedo entender yo? Que el Padre creó los cielos y la tierra, que el Hijo creó los cielos y la tierra, y que el Espíritu Santo creó los cielos y la tierra, porque los tres son Dios, son uno. ¿Ah? Entonces, cuando yo leo en Juan, vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Nos dice acá. Tenemos que saber que cuando habla aquí del verbo, está hablando de Jesucristo.
¿ya? Del Hijo. ¿Ya? Entonces nos dice ahí Juan 1:1. En el principio era el Verbo, Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ya? Entonces, está hablando de Jesús. Y si está hablando de Jesús, ¿por qué dice que Jesús en el principio creó todas las cosas? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Porque es parte de este Dios trino en el cual nosotros creemos. Entonces, ven cómo el libro de Génesis nos empieza a revelar también las enseñanzas de lo que Dios quiere establecer. Entonces, Dios no solamente se revela desde el comienzo. Letra B, Dios muestra su poder desde el comienzo. Dale, Marta. Vamos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ah? O sea que la creación misma nos revela de Dios. Entonces, nadie, según los parámetros de Dios, nadie podría decir que no hay alguien que creó todo lo que nosotros vemos. No hay excusa. Lamentablemente la Biblia nos dice en el libro de Salmos que dice, el necio en su corazón no hay Dios. Ahora, porque no hay Dios, no existe Dios, porque el necio lo dijo. No, ¿cierto? Siempre cuando leo este versículo, me acuerdo de una canción que nosotros cantábamos muchos años aquí en la iglesia. Pero siempre me llamó la atención una frase que decía, la canción Mi Dios es real. ¿Se acuerdan los más años en el Señor? Ya por no decir los más viejitos, los más experimentados. ¿Ya? La canción Mi Dios es real, una canción hermosa y la cantamos con todo el corazón, pero dice mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Y si no lo siento en mi ser, ¿deja de ser un Dios real? No, ¿cierto? Entonces, siempre me llamó eso, porque Dios no existe porque el hombre lo creó, porque es eso lo que se menciona ahora, que Dios es creación de la mente humana. Incluso, ¿han escuchado de la famosa inteligencia artificial que ha salido? Incluso crearon una inteligencia artificial que se llama Dios. Y le preguntan todo y esta inteligencia artificial arroja toda la información. Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas generaciones que están saliendo? Estas nuevas generaciones que no están escuchando de Dios, porque en los colegios tampoco ya no se habla de Dios. En los colegios, en muchos colegios han sacado la religión. Antes yo decía, por lo menos se hacía religión católica, pero la religión católica hablaba de un Dios trino. Entonces uno crecía igual escuchando acerca de Dios. Pero ahora la mayoría de los colegios se ha sacado religión. O si existe religión, no se habla de Dios, sino que se habla de valores. ¿Eh? Entonces, estamos con generaciones que nos vienen con una claridad de una existencia de Dios. Entonces, cuando aparece esta tecnología y le dicen que hay una inteligencia artificial que se llama Dios, ¿cómo nos quiere llevar? Y esto yo lo digo pensando en Satanás. ¿Cómo Satanás nos quiere llevar, ¿ya?, a estas nuevas generaciones a no conocer a Dios?
o confundir a Dios con algo que el hombre creó. Por eso, hermanos, es tan fundamental que nosotros tengamos claro cuál es nuestra fe. Y nuestra fe en Dios. Y Dios existe no porque yo creo en Él. Dios existe porque Él existe en sí mismo. Él es el autoexistente como se reveló a Moisés. Entonces, Dios muestra su poder. Isaías 40, versículo 26. Isaías 40, versículo 26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Ah? Dios, al crear todas las cosas, Él sabe también qué es lo que creó. Dice que Él conoce el nombre de todas sus estrellas. Dice también que en la Escritura que conoce el número de nuestros cabellos. ¿Ha pensado, sobre todo las damas cuando se están peinando y de repente miran el peine y se encuentran con que ha salido varios pelos de su cabeza? Entonces, hasta en eso, tengo que tener la fe de que Dios sabe que se me cayeron 10 pelos de mi cabeza. Y mañana cuando se peine y vea eso, acuérdese de su Dios, porque Dios lo sabe. Porque Él conoce todas las cosas, que eso de los atributos que vamos a ver si alcanzamos a verlo hoy. Entonces, toda la creación nos muestra que hay un ser superior que hizo todo. El relato de Génesis 1 es una confrontación directa con tantas personas, geólogos, historiadores, científicos, etcétera, que quieren encontrar el origen del universo y asignan fechas, hacen especulaciones. Pero esta oración, en el principio creó Dios, solo se puede dimensionar a través de la fe. ¿Ah? A través de la fe. Incluso nosotros podemos escuchar a estos científicos cuando dicen que la Tierra tiene millones y millones de años. ¿Ah? Y encuentran un fósil y ese fósil tiene 20 millones de años. Entonces podría preguntarme por qué. Porque los científicos no entienden que la Tierra fue creada madura y grande. Dios creó a Adán y Eva como bebés. Dios, cuando creó a Adán y Eva, nos dice que también le dio el huerto para que comieran. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los árboles, que las hortalizas, que lo que había en el huerto ya estaba maduro. ¿Han visto ustedes estos videos cuando dicen, tenga un palto en su casa? Ponga un cuesco de palta, lo pone ahí firmando con agua y a los 6 meses ya va a tener palta. ¿Y qué es lo que hace uno? Busca un cuesco de palta, los pone ahí y el cuesco de palta después se echa a perder y uno dice, esta cosa no funciona, ¿cierto? Para los que han cultivado o tienen árboles frutales, se demoran, bueno, estamos hablando de los naturales, porque ahora a los 3 años uno compra un limón y a los 3 años ya está dando limones. ¿Eh? Pero los árboles naturales se demoraban muchos años en crecer y muchos años más en dar su primer fruto. Pero la creación nos dice que Dios lo entregó todo para que el hombre comiera. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo grande. O vamos incluso a esta pregunta tan sencilla. ¿El huevo o la gallina? Según la evolución, debiera venir el huevo. Según la creación, Dios hizo la gallina. Y la gallina puso el huevo. ¿Ah? Entonces, es eso lo que nos muestra Dios en su escritura, que Él ya creó todo
grande y listo para que la tierra fuera habitada. Ahora, Hebreos 11, versículo 3. Vamos a Hebreos 11. Sabemos que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo de la fe. Y aquí nos dice, Hebreos 11, 3. Por la fe, recordemos acá, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Verdad? Entonces, ahí Dios está mostrando su poder y dice, la palabra de Dios contiene el único relato literal verdadero que el hombre ha sabido y sabrá, y fue Dios el creador de todo. Ahora, ¿qué nos revela Génesis acerca de nuestro Dios? Dale, Marta. ¿Qué bendiciones para nuestros hijos el que ellos hayan tenido escuela dominical? Porque la escuela dominical les enseña todos los días de la creación, ¿cierto? Muchos de nosotros no pasamos por escuela dominical. ¿Verdad? Hay muchos acá que llegamos también al evangelio más jóvenes o más adultos. ¿Verdad? Pero ahí se nos recuerda algo importante que es el relato de Génesis y nos muestra ahí cada día. Ahora, cuando pensamos en fe, en la fe y que tenemos que creer por la fe, es cuando se hace presente estos días. Porque nos dice ahí en el versículo, en el primer día dice que aparece la luz. Porque Dios dijo, y sea la luz. O sea, Dios con su palabra está diciendo, sea la luz, y la luz se hizo. Ahora, ¿qué es lo extraordinario de esto? Que nosotros consideramos luz de día cuando hay sol. Cuando ya se esconde el sol, estamos hablando ¿de qué? De la noche. Pero aquí nos dice el relato bíblico que en el cuarto día Dios hizo el sol y la luna. Entonces, cuando estamos hablando de que aparece la luz, ¿qué luz era entonces la que apareció si no había sol hasta el cuarto día? Bueno, la Escritura nos revela varias veces que la luz de Dios ilumina todas las cosas. E incluso cuando aparece en el libro de Apocalipsis que viene la nueva Jerusalén, que no es necesaria luz del sol, porque Jesucristo es el que alumbra todo. Entonces quizás puedo empezar a entender también esta creación de Dios. Pero ¿qué es lo interesante, hermanos, de estos días de la creación? Es que Dios dijo. Vamos a Génesis 1. Génesis 1. Versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Ah? Después, versículo 9. Y dijo también Dios, está constantemente hablando, Dios es su palabra. Dijo, versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Versículo 20, dijo Dios. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Entonces, si nosotros miramos, hay un acto de poderío de Dios, ¿ya? Donde Dios dice y las cosas se hacen. ¿Ya? Ahí Dios muestra su poder. Ahora, es interesante, cuando yo estuve en la universidad, tuve una clase que se llamaba psicoacústica. ¿Ya? Yo soy profesor de música. Tuvimos el primer año una asignatura que se llamaba psicoacústica, ¿ya? Y que nos mostraban todo el proceso del sonido. Vino un profesor de física de la Universidad de Chile y trajo un tambor con una membrana y venía con un bajo, el bajo eléctrico,
que se conectaba al tambor. Y él nos dijo, les voy a mostrar lo magnífico del sonido, dijo él. Entonces, tiró arriba, me parece que era sal o arena lo que tiró. Entonces él tocaba el bajo y la sal se formaba figuras geométricas, formaba figuras. Después cambiaba de sonido y nuevamente se transformaba esto y aparecía otra figura. Entonces fue ahí, cuando yo estaba mirando eso, que me hizo un clic y dije, cuando Dios dijo, sea la luz, su palabra tiene poder. Y me acordaba cuando los judíos iban al monte Horeb y escuchaban que Dios estaba hablando con Moisés. ¿Y qué escuchaban que pasaba en el monte? Retumbaba, había trueno y escuchaban un sonido. Entonces pensaba, el poder de Dios es tremendo, hermano. Es tremendo. Y Él lo pudo hacer. Y eso es lo que yo tengo basada mi fe. ¿Ya? Ahora, muchos años después, encontré el video que aparecía este mismo experimento. Y yo, cortito, voy a ver si aparece aquí. Sí. Bueno, no se escucha el sonido, pero aquí va a aparecer los hertz, que es la frecuencia en la cual hace un sonido, y cómo después cambiando ese sonido va a ir cambiando la figura que aparece en él. 345 hertz. Entonces, cuando en Hebreos 11, versículo 3, nos dice que entendemos que por la fe fue constituido el universo por la palabra de Dios, yo creo. Yo le creo. Le creo a Dios, le creo lo que dice su palabra, por eso es el fundamento de mi fe y por eso es el fundamento que debíamos tener nosotros en nuestra fe. Que nada nos puede hacer dudar de que Dios existe. ¿Ah? ¿Qué es lo que busca Satanás? Hacernos dudar. ¿Ah? ¿Qué es lo que busca Satanás del mundo? De que nos lleguen a este Dios creador que busca la relación con sus hijos. Entonces, es importante, ¿verdad?, lo que la Biblia me puede mostrar acerca de Dios. Termino con los atributos naturales de Dios, para que nosotros tengamos claro. Entonces, dale, Martín. Síntesis. La Biblia es la doctrina de Dios. La Biblia declara la existencia de Dios, pero ella nos da argumentos de su origen, solo declara su existencia. Dios se revela desde el comienzo y Dios muestra su poder, ¿cierto? Ahora,
También la Biblia revela los atributos de Dios. En su palabra podemos ver los atributos naturales de Dios, propios de su esencia y deidad, porque Él es Dios. Entonces, cuando yo creo en Dios, tengo que saber también que Dios tiene estos atributos, ¿ya? Y que es la forma en la cual también se relaciona con nosotros. Dios, número uno, el primer atributo es que es omnipotente. ¿Ya? Dale, Marti, una más. Dios es omnipotente. Esto significa que es todopoderoso y que el poder de Dios no tiene límites. Génesis 18, volvamos a Génesis. Génesis 17, perdón, versículo 1 primero. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se declaró Dios a Abraham? Yo soy el Dios todopoderoso. ¿Ah? Después, en el versículo 18, capítulo 18, ¿por qué también Dios le estaba diciendo esto a Abraham? Porque Dios también le iba a dar una promesa. Dios le dijo que él iba a ser padre de muchedumbre de gente, de una gran nación. ¿Y cómo iba a hacer eso si Abraham y su esposa Sara no tenían hijos? Incluso ya estaban en edad avanzada. ¿Ah? E incluso Sara ya había perdido la costumbre, ella ya no tenía su menstruación. Entonces, hay un momento en que Sara como que dudó de lo que estaban diciendo y como que le dio risa de cómo ella a los 90 años iba a tener un hijo. Entonces aquí aparece el Dios Todopoderoso, capítulo 18, versículo 14. Versículo 13 por el contexto. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y pregunta a Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces, es la misma pregunta que tengo que hacerme yo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros sí. Nosotros somos seres limitados. ¿Y por qué necesitamos a Dios? Porque Dios no es un ser limitado. Él es todopoderoso. Y yo tengo que confiar en este Dios todopoderoso. Y tengo que llevar mi confianza a Él. He escuchado muchas personas que dicen: no le he pedido esto a Dios porque Dios debe estar muy ocupado con tantos problemas en el mundo. No sé si ustedes lo han escuchado. O hay otros que le dicen: oye, en tu iglesia pueden orar por mí porque a ustedes lo escucha Dios. ¿No? Pero Dios está dispuesto, omnipotente, para todo el que se quiere acercar a Él. Y es nuestro Dios, es mi Dios, es tu Dios en el cual creemos. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está en todo lugar. En todo lugar. ¿Saben qué? Es lo fuerte de este atributo de Dios, de que Dios es omnipresente. ¿Saben qué es lo tremendo? Que cuando nosotros pecamos, Dios está presente. Cuando yo quiero ocultarme de hacer algo que yo sé que a Dios no le agrada, o yo quiero pecar y que nadie me vea, hay un atributo de Dios que Él está presente. Y cuando yo peco, estoy pecando con Dios presente. Por eso digo que es algo que debiera ser un impacto en nuestra vida. En el Salmo 139, versículo 7, David lo declara esta omnipresencia de Dios.
Salmo 139. Dice, ¿a dónde, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Ah? Aquí nuevamente está entrando la Trinidad, el Dios Trino. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol, el lugar de muertos, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, aquí lo declara esta omnipresencia de Dios. Hoy día en la mañana nos levantamos a las 6 de la mañana para llegar acá. No es porque Valle está muy lejos de acá, ¿ya? Sino que mi hijo del medio, yo tengo 3 hijos, mi hijo del medio, con 15 años, se fue a jugar fútbol a Concepción, lo tengo jugando allá en Concepción, y estuvo con nosotros ahora en las fiestas patrias, y se iba hoy día en la mañana a las 8:20, tenía bus para allá. Nos veníamos en las cardas de Ovalle y de repente vimos las nubes en el suelo. ¿Ah? Llegamos aquí a Pan de Azúcar, nos metimos por la carretera nueva y no se veía nada. No se veía nada, solamente lo que podía percibir era cuando me acercaba las luces rojas del auto que iba adelante. ¿Ah? No podía ver nada. Entonces, cuando aquí estoy leyendo que dice que aún las tinieblas no encubren de ti, tenemos que pensar que aún en las tinieblas en las cuales nosotros podamos estar, Dios está presente. Dios está presente. Entonces, hermanos, cuando yo digo que creo en Dios, esta creencia tiene que ser un impacto en mi vida. Ahora, Dios también es omnisciente. Me faltó una S ahí. Dios es omnisciente. Esto significa que Dios conoce todo y no hay ningún secreto que no conozca. ¿Ah? Vamos a ir al versículo que aparece en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ya? Entonces, también cuando yo quiero decir algo y no lo digo y se me queda aquí en mi mente, tengo que pensar que Dios lo sabe, que Dios lo conoce. Cuando yo estoy aquí en el culto y estoy pensando, oye, el pastor que se demora, ¿a qué hora va a terminar el culto? Dios lo está escuchando, porque Dios lo sabe. ¿Ya? Pero más allá de esta broma, es llevarnos a pensar que estamos con un Dios que es soberano de todas las cosas, y que es tu Dios y que es mi Dios. Por eso cuando me pregunten, ¿en qué crees tú? Creo en la Biblia y creo en el Dios de la Biblia. Es mi base y es mi fundamento. ¿Y por qué más aún? Porque terminamos con esto, es el cuarto atributo, que Dios es inmutable, que Dios no cambia y siempre es igual por los siglos de la eternidad. Entonces,
Si Dios, este Dios que yo creo, es el que creó todas las cosas, es el que después intervino en toda la preservación del pueblo de Israel, es el que fue capaz de abrir el mar Rojo, es el que trajo las plagas de Egipto, es el que hizo nacer a Jesucristo de una mujer virgen, es el que trajo, el que después resucitó a Jesucristo, el que después trajo la lengua de fuego, ¿ya? Como lengua de fuego que vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos, es el mismo Dios que tenemos hoy. Es el mismo Dios y no cambia. Terminemos con Malaquías capítulo 3, versículo 6. El último libro del Antiguo Testamento. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ah? Este versículo es tremendo, ¿por qué? Porque Dios había hecho una promesa a Abraham, ¿ya? Que iba a tener una gran nación y que de esta gran nación también venía un linaje especial que era el linaje del Mesías. Entonces, por muy que el pueblo de Dios haya sido tan porfiado y tan rebelde, este pueblo judío, Dios en su misericordia y en cuanto a que Él no cambia sus promesas, mantuvo su misericordia con el pueblo, vino el Mesías y esta misericordia fue abierta al pueblo gentil, que somos nosotros. Porque la salvación, Dios quería que todos fuéramos salvos, como dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿quién es el que toma la decisión? Nosotros. Porque si Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente e inmutable, ¿a quién le dio el libre albedrío? Fue a su creación. Fue al hombre. Por eso, hermanos, nosotros somos los que decidimos creer en Dios. Dios existe, Dios está. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir volver a Dios. Y eso a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros establecemos y fundamentamos nuestra fe, es algo que nadie nos puede mover. Es inamovible. Entonces, si yo creo en la palabra de Dios, creo también en Dios que me he revelado en esa palabra. Ahora, si es este Dios poderoso en el cual yo creo, ¿puedo descansar en Él? ¿Puedo confiar en Él? ¿No? ¿Puedo dudar de Él? No. No puedo dudar de Él. ¿No? Porque Él no cambia. Porque Él es inmutable. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema de muchos creyentes? Es que con su mente limitan el poder de Dios en su vida porque no creen en Dios como el Dios poderoso que nosotros tenemos. Entonces, si estamos acá, es solamente por Dios, por su misericordia y su amor. ¿Ah? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Porque si yo estoy reconociendo que hay un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, es que Dios conoce mi condición. Y a lo mejor también yo tengo que ponerme a cuentas con Dios. Porque a lo mejor Dios conoce que yo he hecho algo que no es correcto, pero que a lo mejor no lo he confesado. Dios conoce que a lo mejor yo puedo dar mucho más de mí para Él y no lo estoy haciendo. Dios conoce que yo digo que le amo y a lo mejor no le estoy amando tanto como Él quiere que yo le ame y como debiera ser. Dios conoce que yo digo que confío en Él, pero a lo mejor no estoy llevando mis cargas
sobre él. Dice en Isaías 40 que él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese versículo, hermano, Isaías 40, versículo 29, 30-31, que después habla de que él da esfuerzo al cansado. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que... Lo voy a decir más lento para que a él le alcance a decir. ¿Ya? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Isaías 40, versículo 29, 30-31, y con esto termino. Porque él dice en el versículo 29, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cero fuerza. Si yo multiplico 0 por 8, ¿cuánto es? Cero. Todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Verdad? Entonces, cuando Él nos está diciendo que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, es cómo puede multiplicar algo que está en 0. Matemáticamente no se puede porque siempre va a dar 0. Pero tenemos un Dios de lo imposible. Y tenemos un Dios todopoderoso. Entonces Él sí puede hacer. Por eso a lo mejor también Dios sabe que yo digo que creo, pero quizás tampoco estoy echando mis cargas y mi ansiedad sobre Él, porque Él puede llevarla. Entonces, hermanos, vamos a terminar en un tiempo de oración. ¿Ah? Voy a dejar un ratito, 5 minutos, no tanto, ya un tiempo cortito, para que podamos ir a cuentas con Dios. Ya, ahí en su asiento donde están, pueden darle gracias a Dios por tenerlo acá, pueden pedir perdón a Dios, ¿ya? Pueden depositar sus cargas sobre Él, ¿ya? Y yo termino en oración después, ¿ya? Cada uno un tiempo para orar con Dios. Oremos. Padre Celestial, mi Dios, qué bendiciones que podemos conocer. Señor, cuando abrimos la Escritura, palabra entregada por ti, es que podemos conocerte aún más. Tú eres el Dios creador y qué gozo también es tenerte como Padre. Todas las cosas que vemos, Señor, fueron creadas por ti, inclusive nosotros mismos, Dios. Lamentablemente por nuestra condición de pecador, a veces se ve afectada también nuestra relación contigo, pero tú sigues ahí, tú sigues estando presente, tú sigues, Señor, esperando que nosotros nos acerquemos a ti. Eres un Dios tremendo, eres un Dios amoroso, eres un Dios misericordioso y tu palabra lo dice, tu misericordia se renueva día a día. ¿Qué pasaría con nosotros si no fuera así? ¿Qué pasaría con nosotros si tu misericordia no se renovara día a día? Señor, pero ahí estás tú. Gracias porque podemos reconocerte como nuestro Dios.
Gracias porque eres el Dios eterno, el cual nos enseña tu palabra. Gracias porque eres omnipotente, porque podemos acudir a ti, Dios. Señor, ayúdanos a que nuestra fe aumente para confiar cada vez más en ti, Señor. Tú eres, Señor, el Dios de lo imposible. Hay cosas en las cuales podemos acudir a ti, Dios, y podemos saber que siempre tu voluntad va a ser la buena, la agradable y perfecta. A lo mejor hay cosas que pedimos, Señor, que no están de acuerdo a tu voluntad y por eso es que no las hemos recibido, Dios. Pero es porque también tú en tu amor nos guardas y nos cuidas, Dios. Y también nos das en la manera que tú quieres y lo mejor también para nosotros. También eres omnipresente y omnisciente. Estás, Señor, con nosotros en cada momento. Sabes también lo que pensamos, Dios. Señor, perdónanos si hemos estado fallando. Perdónanos si hay pecado también en nuestra vida, Dios. Por los pecados que sabemos que estamos haciendo mal. Y si hay pecados también que quizás no nos hemos dado cuenta, Padre. También muéstranos, Señor. Ayúdanos a cambiar las cosas que sabemos que afectan también nuestra relación contigo. Y gracias, Dios, porque también tu palabra nos enseña que eres inmutable, que no cambias. Eres el mismo, Señor. Eres el mismo Dios que hizo su creación, que ama su creación y que busca la relación también con su creación. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.